Bueno, continuamos con el Masterminds Week. Por favor, los asistentes, quédense. Ahorita seguimos con la actividad. Voy a darle paso a Elizabeth Prada y a y a Elizabeth Romero. Y- ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Bueno, Hola ahora Pablo, buenos días a voy, todos. voy a tener que ver cómo le hago para las dos. Voy a tener que decirles Elizabeth Prada y Elizabeth Mancía para que... Elizabeth Por Romero, los perdón. apellidos, Yo por los no sé apellidos. por qué estoy cambiándole a Elizabeth Romero, pero Elizabeth, ¿puedes encender tu cámara, por favor? Aquí estás, qué Hola bueno. Elizabeth, hola Pablo, un gusto saludarlos, ¿cómo están? Todo bien. Estamos teniendo un problema para que se conecte Raúl Alonso. Ha estado pendientísimo desde hace ratos para poder ingresar y no sé qué situación ha sucedido que ha complicado un poquito que se conecte. Entonces, ahorita el equipo técnico pues está tratando de asistirlo para que se integre al panel, pero por temas de tiempo vamos a iniciar para mientras y bueno, y ya se va integrando Raúl en un momento. Ok, Entonces, quiero empezar por darles la bienvenida y por presentarlas formalmente con el público. gracias Elizabeth, Pablo. Elizabeth Pras, se te fue tu cámara. No sé si y voy a leer las reseñas de cada una. Voy a empezar por la de Elizabeth Prada. Ha trabajado en cargos directivos por cerca de 20 años en el sector financiero en Colombia, Perú y Guatemala, habiendo sido gerente de emisores de bolsa de valores de Colombia, gerente de gobierno corporativo del Grupo Bolívar y en sus últimos 14 años gerente de gobierno corporativo, gerente jurídica y vicepresidente jurídica de gestión humana y de cumplimiento de las empresas de Bancolombia en Colombia, Perú y Guatemala. Ha sido miembro de varias juntas directivas, comités empresariales de entidades del sector financiero, entidades sin ánimo de lucro y empresas de familia. Y a nivel gremial, miembro de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Industria de Guatemala. Actualmente, como gerente general de la empresa Gobernati, firma de consultoría regional especializada en gobierno corporativo, ética empresarial y sostenibilidad. Acompaña la formación, investigación y consultoría encaminada a la mejora de las prácticas empresariales. Es speaker y docente del Instituto de Auditores de Colombia, Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, Escuela Bancaria de Guatemala, Cámaras de Comercio y varias regiones de Colombia y de varias universidades en Latinoamérica. Bienvenida, Elizabeth. Gracias Pablo. Voy a continuar ahora con la reseña de Elizabeth Romero. Elizabeth también es contador público, egresada de la Universidad Externada de Colombia con estudios complementarios con énfasis en anticorrupción, datos personales, prevención del lavado de activos, derechos humanos realizados en Alemania y en Colombia. Cuenta con más de 14 años de experiencia en compliance. Actualmente se desempeña como Compliance Officer y Data Privacy Officer para Siemens SAS y Fundación Siemens en Colombia. Además, es responsable regional de los programas de prevención de lavado de activos eh, para Sudamérica sin Brasil. Desde hace 5 años es la lideresa de la mesa de compliance de las cámaras Colombo-Alemana. Participa activamente en el grupo de trabajo binacional sobre el respeto por los derechos humanos y las cadenas de suministro, iniciativa de la cooperación triangular entre AHK Colombia, Camexa de México y la GIZ a través de Alliance for Integrity. Previamente trabajó como KPMG por más de 7 años, desempeñándose como revisor fiscal de diversas empresas multinacionales de diversos sectores. Así que, Elizabeth, también bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti Pablo por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, sí, qué alegre tenerte. Y bueno, mientras que logramos que se conecte Raúl, pues leo también su reseña
Raúl Acosta es un consultor senior especializado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con más de 20 años de experiencia en el fortalecimiento de modelos de cumplimiento para instituciones financieras y organizaciones reguladas. Desde el 2010 es CEO de AOG Consultores, am, firma desde la cual ha liderado proyectos de alto impacto en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, riesgo, normatividad, automatización de procesos y diseño de controles robustos para mitigar amenazas financieras. Previo a su rol como consultor independiente, desempeñó funciones clave en Bansefi como líder del proyecto financiero tecnológico. También trabajó en el Consejo Nacional de Cajas de Cooperativas Solidarias como jefe regional de informática. Raúl se distingue por su enfoque práctico, su profundo entendimiento regulatorio y su capacidad para integrar la tecnología, el control interno y el análisis de riesgo en las estrategias de cumplimiento efectivas. Es una referencia consolidada en PLDFT en México y un aliado estratégico para organizaciones que buscan elevar la madurez de sus programas de prevención. Así que le damos la bienvenida también a Raúl mientras terminamos de solucionar su conexión. Así que bueno, qué alegre tenerlas por acá. Pronto tenerlos también para incluir a Raúl. Quisiera iniciar para mientras con la actividad. ¿Qué les parece? Perfecto, Pablo. Adelante, listas. Un gusto. Bueno, y salud con el cafecito de la mañana. Ya de la media mañana. Sí, señor. Bueno, a ver, miren, creo que el tema de hoy es sumamente interesante porque el tema siempre es un problema que presentan los oficiales de cumplimiento. Y siempre están en busca de soluciones, porque me dicen, mira, entro a la reunión del board y tenía 20 minutos, de repente me voltean a ver y ya no son 20, son 5, y cuando voy a la mitad de los 5 ya me quieren sacar de la sala. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que realmente la junta directiva se interese en lo que tengo que presentarles? Porque al final, cuando hay problemas, me van a llamar y me van a decir, pero ¿por qué no nos dijiste? Y les voy a tener que decir, porque no me quisieron escuchar. Así que bueno, lo que el board quiere ver en 10 minutos es lo que vamos a tratar de platicar el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo primero que un board quiere ver cuando habla de compliance? ¿Riesgos, dinero, reputación o todo a la vez? Entonces, voy a pedirles que inicien de acuerdo a como me aparecen en la pantalla. Entonces, Elisa, de entrada empiezo contigo y después sigo con Elizabeth Romero. Pues Pablo, yo creo que uno de los grandes desafíos que se presenta al equipo de compliance y que es bastante incomprendido es que son muy expertos técnicos, pero a veces no entienden muy bien la junta que quisiera escuchar o cuáles son los temas que generan su atención. Y son tres temas, los temas de estrategia, porque ese es su core natural. La junta directiva es la veedora de la estrategia de la organización, las cifras y los negocios. Por supuesto que hay otros asuntos que debe ver la junta, pero estos tres son como esos activadores desde el punto de vista de comunicación. Y yo creo que cuando cumplimiento llega con un informe muy bien especializado, muy técnico, pero no conecta con estos tres temas, se siente que hay sobreinformación y me termino desconectando como miembro de junta. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se diseña la estrategia de cumplimiento, pero esta estrategia está desconectada con la estrategia de la organización. Entonces llegan a hablar de una cantidad de actividades, pero si la junta no entiende con qué pilar de la estrategia está apuntando, pues ahí puede darse un cortocircuito. Si esto no además no conversa con cifras, materialidad, esto me va a pegar, me va a impactar menos. Y tercero, si la labor de cumplimiento no tiene una conexión con el negocio, se tiende a ver como una actividad táctica, operativa o de poca relevancia. Entonces yo diría que para mí todo lo que tú mencionas es muy importante, riesgos, dinero, reputación, pero debe estar inmerso en los asuntos y en la competencia natural de una junta. Si yo no entiendo ellos cuál es su responsabilidad y cuál es su deber y no la conecto, no voy a ser escuchado, diría yo. Hace mucho sentido. Me gustó lo que decías, la desconexión del cumplimiento con el negocio. Y eso ha salido en otras de las conferencias y de los paneles
que es el rol del oficial de cumplimiento como un rol activo, no un rol de oficial de cumplimiento de escritorio que está escondido detrás de una pantalla, sino cómo empieza a entender la dinámica del negocio para ser parte y para ser parte de la solución, ¿verdad? Elizabeth Romero, continuemos contigo. ¿Cómo es la pregunta? Pues gracias, Pablo. Y realmente cuando hago un paréntesis, un pequeño paréntesis antes de, realmente cuando me invitaron, me pareció tan interesante este tema porque yo como oficial de cumplimiento, como en varias empresas, en Siemens y la Fundación Siemens, uno de los primeros desafíos que tenemos es eso, ¿no? Como lo que tú decías al inicio, ¿cómo hago yo para que me den al menos los 10 minutos o al menos los 5 minutos que después me recortaron el tiempo, siguiendo el ejemplo que tú mencionas? Y realmente desde compliance y en mi rol actual como compliance officer, trabajo muy cerca con la alta dirección. Y yo pienso que para mí lo más importante es ayudarles a tomar esas decisiones informadas, anticipar esos riesgos y proteger pues la compañía, ¿no? Proteger la reputación de la compañía. Pero ya enfocándome pues en la pregunta que tú haces, yo creo que lo que yo he vivido en mi experiencia y es mi opinión también, está muy alineada con lo que decía mi colega Elizabeth. Se siente raro estar en las dos. Eh, em, digamos que un board quiere ver tres cosas al mismo tiempo. Yo creo que primero es exactamente qué riesgo se puede materializar y cómo esa materialización del riesgo puede impactar al negocio. Entonces, ellos no quieren ver allá tecnicismo, no quieren ver, sino, oiga, que esto cómo me afecta a mí mis ventas, mis operaciones, mis contratos y por supuesto cómo me afecta la reputación, ¿no? Entonces, yo creo que tener como eso bastante claro es súper importante. Segundo, si lo estamos controlando, ¿qué estamos haciendo? Si está funcionando las acciones que estamos haciendo, lo estamos mitigando, ¿qué estamos haciendo pues para mitigar ese riesgo? Si ellos deben tomar una decisión, sería como el tercer punto, oiga, es que aquí nos falta que ustedes se, se pronuncien en este tema. O sea, yo creo que esa forma de cómo se presentan llaman la atención. Yo creo que los boards no quieren un inventario de riesgos, no quieren ver 1000 riesgos en la pantalla o una hoja de Excel, sino quieren una información ya procesada, consolidada, priorizada y conectada con su responsabilidad. Yo creo que eso es lo que ellos quieren ver cuando compliance traduce riesgos en impacto y en decisiones, el board entiende, confía, actúa y por supuesto te da el tiempo, hasta te lo extiende. Me parece súper interesante ese punto de vista, porque definitivamente la información concreta y con pasos claros es lo que se necesita, ¿verdad? No llegar con un Exacto. montón como bien decías, con un Excel aburrido que nadie va a entender, sino que realmente lo que se busca es ese material para toma de decisiones. Pues bueno, me parece genial el punto de vista que han presentado. Pero ¿qué es lo que ustedes creen? Y esto es en contraposición, porque de cierta forma, ahorita lo que les pregunté es qué es lo que quieren ver, ¿verdad? Pero ahorita lo que les voy a preguntar es qué es lo que definitivamente le mata la pasión, el cariño y el interés a los miembros del board. ¿Qué es lo que ustedes consideran que es lo que no deberíamos de hacer al momento de hacerle esa presentación al board? Ahora empecemos al revés, Elizabeth Esa Romero. Romero. Pues mira, siguiendo con la línea, lo que definitivamente no quieren ver para mí es tecnicismos, que no entienden. El detalle, la herramienta que funciona, ese tecnicismo al detalle, pues realmente a ese nivel no es lo que no quieren, lo que no entienden, lo que no tienen que entender el detalle de la herramienta o el botón y esos tecnicismos no.
Lo que decía, la lista es interminables de datos, de la matriz que decía de los 1000 riesgos, eso tampoco. O sea, ¿cómo me afecta? Sí, pero esa lista del detalle, no. Y algo que es importante decirlo, y aquí yo quiero hacer la aclaración, pero algo que a ellos no les gusta es esas sorpresas negativas que pudieron anticiparse antes, ¿no? Que toca darlas, por supuesto, si llegara a pasar, pero que son esas sorpresas que, oiga, es que se me olvidó hacer tal cosa o se me olvidó advertirles. Yo creo que en la función de compliance tenemos que estar muy cuidadosos a eso, ¿no? A presentar oportunamente los temas. Entonces, un board quiere claridad, más no complejidad. Quiere que el equipo de compliance, que el compliance officer llegue con el análisis, no con el problema bruto, ¿no? No como que, oiga, tenemos esto, entonces, ¿cómo lo solucionamos? No, ellos quieren algo ya condensado, algo analizado y sobre todo, para mí también, no quieren sentir que algo o que una situación o se está maquillando, perdón la expresión, información, sino para ellos es muy importante la transparencia que siempre garantiza una protección a la compañía y a la confianza pues, que se debe tener. De acuerdísimo contigo. Y de hecho, con un tema que decías de sorpresas negativas que se pudieron haber anticipado, recuerdo, Elizabeth Prada, que creo que hiciste una encuesta haciendo esa pregunta, ¿verdad? O algo Sobre, parecido. Entonces sobre me las, llama la atención porque cabal esa pregunta me pareció como lazo conductor también a tu Mira, opinión allá el asunto. pues, Pablo, yo te diría, complementando lo que dice Elizabeth, yo he encontrado que son cuatro temas como críticos que no debería pasar en una junta. Lo primero, la tentación natural de explicar las metodologías, el cómo hice mi tarea para poder demostrar algo que yo quisiera decirle a los equipos de cumplimiento y a las áreas de control en general y aseguramiento que no es necesario, y es tratar de sustentar que yo hice muy bien mi tarea. La junta directiva parte de la base que lo hiciste muy bien. Tráeme las conclusiones, pero no me expliques el detalle de cómo lo hiciste. Y eso para el área de cumplimiento es muy apasionante porque necesita tiene ahí como la necesidad de posicionarse, pero yo les quiero decir, en la junta se parte de la base de que ya te creo que lo hiciste bien y con el rigor que lo haces. O sea, yo parto de esa premisa. Entonces no ven a explicarme la metodología, no vengas a contarme el detalle, porque no necesita que sustentes tu puesto, está súper justificado. Esa sería como la primera. La Totalmente. segunda, 100 diapositivas, 200 diapositivas para 5 minutos. Yo sé que hay un problema y es que ante el supervisor hay que tener un documento sólido. Y eso no quiere decir que no se pueda enviar, pero mi momento de poder comunicar la información clave es muy corto y tiene que ser muy estratégico. Entonces, 100 diapositivas, yo en la primera me gasto en promedio 3. Si uno dicta clases, si uno habla en estos foros y calcula, cada diapositiva tiene un promedio de 2, 3 minutos. Si no quieres meterte en una sobreinformación que al final lo que haces es desconectar a las personas. Entonces, si tienes 10 minutos, estamos hablando de 3 diapositivas, supremamente bien estructuradas, tampoco pues llenas de texto y que desconcentren. Entonces, yo creo que 100 diapositivas definitivamente no va a poder ser. Y tercero, no repetición. O sea, cuando vienen trimestralmente y uno que está sentado en las juntas sufre mucho porque es como el mismo informe, como una foto hace 3 meses y vuelven otra vez. Operaciones inusuales, operaciones sospechosas. Yo creo que el oficial de cumplimiento tiene que contar la historia, crear su storytelling, pero reinventarse también desde el punto de vista visual y desde el punto de vista del cómo cuenta la historia. Y uno puede arrancar diciendo, miren, en el anterior trimestre hablamos de 3 temas relevantes, eso se gasta medio minuto y conecta y habla de lo nuevo. Pero yo diría que esas son como las mayores fallas técnicas que hace que entonces uno empiece a ver que la junta empieza a tomar el celular, no están escuchando, no te están mirando, y qué tristeza para todo el esfuerzo con ese rigor y disciplina que trabajan las áreas de cumplimiento. Totalmente. Me llama mucho la atención este último punto que mencionabas de la parte del storytelling, porque creo que esa es una, ¿cómo se le llama esto? Habilidad
blanda o no sé si es dura, si es blanda, que deberían desarrollar más o que deberíamos desarrollar más como oficiales de cumplimiento para asegurar que funciona. Ok, aquí creo que ya solucionaron el tema de Raúl. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, para mientras que ya pareciera que Raúl va a entrar en un momento, solo que Raúl entró como presentación. Ya podría hablar. Sí, ok. No sé, aquí algo pasó otra vez. Bueno, aquí en lo que siguen tratando de conectarnos con Raúl, sigamos con la presentación. Entonces, con la plática. Elizabeth Prada, quisiera hacerte una pregunta solo para ti. Desde gobierno corporativo, tú que estás tan inmersa en este mundo, ¿qué es lo que distingue una presentación que genera esa confianza también de una que genera preocupación? Porque hablando de los temas de storytelling y o sea, no es lo que se dice, es cómo se dice también, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia ahí? ¿Qué es lo que distingue a esa información que necesita recibir la gente? Yo diría que son dos aspectos. Lo primero, Pablo, claramente hay que ser honesto con la información, pero que hay que tener el criterio de hablar de impacto y materialidad. O sea, yo no tengo que contar todo, porque aunque puede que haya muchas cosas que van bien, y eso lo puede decir uno al final, hay que centrar la atención en lo que realmente es relevante y es material. Y yo te voy a decir, hace un tiempo en un área de cumplimiento se hizo un trabajo espectacular sobre Rusia como jurisdicción crítica. Entonces se hizo todo un análisis súper riguroso. Bueno, llegaron a la junta directiva y llevaban esto como un riesgo. Prohibido hacer operaciones con Rusia y los países X, Y y Z. Y para hablar de materialidad de impacto, un miembro de junta le pregunta, bueno, pero está muy bien el análisis que llevas 10 minutos contándome pues todo el estudio que hiciste, pero desde el punto de vista de negocios, esta organización, ¿cuántos negocios hace con esos países? Cero, cero. Entonces, ahí voy yo con cómo conecto la información de impacto y material a mi junta directiva con lo que yo hago en mi día a día. Y claramente hago muchas cosas, pero que para ese foro de pronto no es importante. Y si no está conectado o materialidad para la organización, o con un impacto de lo que estoy haciendo, probablemente se pierde todo lo que yo quiera exponer. Entonces, ahí lo que hace es que se pierda confianza, como lo dices tú. Lo otro que me parece muy importante y que organiza mucho es cuando yo estoy presentando mis temas de cumplimiento, yo tengo que ser clara en qué necesito aprobación de ellos, que es un seguimiento o una supervisión porque en el pasado me aprobaron algo y que es a título informativo. Y esto se olvida mucho a las personas que no conocen como la técnica de llevo mucha información suelta, pero no sé en mi rendición de cuentas para qué. Y la junta se empieza a desesperar y dice, yo me estoy enterando o tengo que opinar o ¿cuál es mi papel? Entonces mi recomendación siempre es que espero de la junta con lo que yo le estoy llevando. Yo hago una rendición de cuentas y espero que estén callados o espero de ellos cierta intervención. Y por ejemplo, una forma sutil de decir necesito de ti ayuda es estoy llevando un informe con unos hallazgos y con unos riesgos que probablemente se están dando en un negocio o en una nueva línea de negocio que tiene la organización y nadie lo está viendo y más que echar al agua a la organización y decir, ellos no están viendo el riesgo, uno sí puede decirle a la junta, mire, está el estudio, están las alertas, tal vez revisen si el apetito de riesgos de la organización tiene que seguir igual después del estudio que nosotros hacemos. Cumplimiento no toma partido, trae su estudio y su análisis y la Junta le queda la tarea clara de que tiene que volver a hacer una revisión de pronto de lo que ha aprobado. Entonces yo diría que es eso, es que es informativo para enterarlo, que necesito aprobación de ti, qué es supervisión y qué encargos necesito de la Junta con conexión con cumplimiento. Gracias, gracias, Elisa. Muy puntual. Creo que los puntos que pueden ser interesantes ahí. Les comento que vamos a tener a Raúl ahorita en las siguientes preguntas. Ya lo vamos a tener solamente con audio. No sé si podrías ya poner el audio en audio a Raúl. Ya está, Raúl.
días. ¿Sí se escucha? Días. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, excelentemente bien aquí con, no sé, fallas tecnológicas. Bueno, No bueno. logramos conectarnos por el Teams, ni con el celular, ni la computadora. Lo que se me hizo raro es que estuve conectado con Juan Pablo. Y ahorita ya no sé qué pasa. Bueno, ahí lo bueno es que por lo menos ya te escuchamos, ya por lo menos no vamos a tener el gusto de verte, pero por lo menos sí vamos a tener, lo importante es poder escucharte y poder escuchar tu opinión. Entonces, Raúl, aprovechando que ya te tengo en la línea, me gustaría hacerte la primera pregunta. Entonces, como CEO y como asesor, en esta pregunta también va a ser solo para ti, Raúl. Em, ¿Qué valoran más los directivos? ¿Qué es lo que has visto tú que en cuanto a ese valor que se le puede generar a los directivos de la organización? Toda la parte de control, la visión estratégica o la tranquilidad reputacional de lo que se está haciendo como organización. ¿Qué valoran más los directivos? Híjole, pues bueno, en primera instancia, lo que puedo plantear y comentar es la visión estratégica. Visión estratégica, ¿para qué? Pues para, lo que les interesa mucho a los directivos pues, es el ganar, ¿no? Pero derivado a lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos a nivel de Latinoamérica, voy a ser muy puntual en este ejercicio del 2025, en este año para México, en donde, pues si no tienen un debido control de los riesgos a los que pueden estar expuestos, si no tienen una debida identificación de cuáles son los riesgos y cómo los están controlando, cómo los están midiendo, si no es los tienen debidamente identificados, pues entonces esto les puede traer una consecuencia catastrófica, voy a decirlo así, que viene a recaer desde la que es el riesgo reputacional. Y eso lo acabamos de vivir aquí en México con 3 instituciones financieras, de las cuales no eran bancarias y una casa de bolsa, en donde derivado principalmente a un riesgo reputacional, sí, claro, ahí hay aspectos de control, de los riesgos a los que están expuestos, a no llevar a cabo las debidas mitigantes de manera efectiva, pues ¿qué sucede? Aun cuando por parte de estas instituciones financieras, aun cuando no les presentan una evidencia contundente sobre las sanciones que emite el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre esas instituciones financieras en México, aun cuando no se presentan esas evidencias contundentes, pues ¿qué sucede? Pues el riesgo reputacional aquí en nuestro país, pues un detonante para que hoy en día estas instituciones, pues el riesgo o las consecuencias de estos riesgos fueron catastróficos. Entonces, sí, los directivos quieren la visión estratégica, la proyección de sus instituciones, de sus empresas, el ganar, vaya, vamos a decirlo así, pero, pues sí, esta es mi estrategia, pero ¿cuáles son mis riesgos a los que voy a estar expuesto? Sí voy a ganar, pero si eso me va a llevar, me va a traer como una consecuencia el riesgo reputacional que puede acabar con mi institución o mi empresa, pues mejor ahí cambiamos de estrategia, cambiamos de línea de negocio y vamos viendo qué otras opciones. O dejamos esa misma visión estratégica, pero a ver, dime cuáles son mis riesgos y dime, aparte de cuáles son mis riesgos, cómo los puedo. ¿Sí? Si esos riesgos en los que me vas a exponer esa estrategia de negocio,
puedo medir mis riesgos y también los puedo mitigar o controlar, pues órale, vamos a darle, ¿no? Entonces, ahorita creo que van de la mano que los directivos están valorando tanto el negocio, el ganar, la estrategia del negocio, que eso pues siempre se ha valorado, ese siempre ha sido por parte de las cuentas directivas, el crecimiento de la empresa, el crecimiento de la institución, el generar más rentabilidad, pero pues ahora sí, dicen, no, espérame, sí más que rentabilidad, pero ¿cuáles son mis riesgos? Quiero identificar cuáles son mis riesgos de lo que les pongo, qué tan medibles son, o sea, son medibles, pues el grado de exposición a ese riesgo y qué controles y mitigantes tenemos que implementar. Además, en esos controles y mitigantes, ¿cuánto me va a costar? Porque si me va a costar lo mismo que lo que voy a ganar en la estrategia, pues ahí es donde van a decir, no, pues es que no me interesa, mejor vamos a cambiar de estrategia. Sí, no sé si me explico. Entonces ahorita creo que ambas cosas, tanto el control de los riesgos como la visión, la estrategia del negocio van de la mano. Esto para cuidar pues precisamente el riesgo reputacional y para brindarles a nuestros directivos pues esa tranquilidad reputacional y que a pronto pues no recaiga en una situación catastrófica como les comento que sucedió con estas 3 instituciones financieras este año en nuestro país. Muchísimas gracias, Raúl. Definitivamente el tema del riesgo, te escuchaba y decía, sí, sí, me va a costar lo mismo la cura que el problema, mejor me arriesgo a ver si me pasa o no. Así es. Si no, al rato me va a salir, como decimos en México, caro el caldo que las albóndigas. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias, Raúl. Qué bueno que te logramos conectar, aunque sea así. Así que qué bueno tenerte ya participando. Así que ahora sigo con Elizabeth Romero. También esta pregunta es para ti, Elizabeth, nada más. Desde la experiencia práctica, ¿qué métricas son las que sí logran esa atención real en tu experiencia atraer a la alta dirección? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, realmente, y desde la práctica, desde mi experiencia, yo he visto que la alta dirección presta muchísimo más atención a estas métricas que cumplen 3 condiciones básicas para mí. Uno, como ya hemos hablado, que conecten directamente con el negocio. Otra, que permitan ver tendencias. Y otra, que ayuden a tomar decisiones. Por ejemplo, cuando hablamos de tiempos de debida diligencia, por ejemplo, que impactan estos cierres de venta, estas presiones del negocio. Entonces, una de las funciones que aquí en Colombia está bastante ardua y bueno, que ya tenemos también por políticas de casa matriz es estas debidas diligencias, ¿no? Muchas veces los tiempos que se demoran o se tardan estas debidas diligencia no van tan de la mano con estos cierres, ¿no? Entonces, con estos cierres de ventas, entonces, o con la velocidad que se necesita. Entonces, esta es una métrica que siempre les va a llamar la atención si esto llega a ir en contra de esos cierres de venta, ¿no? Los indicadores, por ejemplo, de terceros rechazados, pero por riesgos críticos, ¿no? No porque no me quiso dar el papelito o no me quiso, no, sino estos riesgos críticos que van a proteger la reputación de la compañía. Esos son los indicadores, por ejemplo, que en este caso les interesa. Las tendencias de las denuncias, por ejemplo, que pueden mostrar los comportamientos culturales en riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo está la tendencia en esa denuncia? Definitivamente, yo considero que las métricas por obligación, porque es que tengo que presentar algo, porque es que por llenar la diapositiva, definitivamente no funcionan. Pero las métricas que te dan información, que cambian decisiones, sí funcionan dependiendo del contexto, dependiendo del mercado, dependiendo del sector, bueno, dependiendo de unas variables bastante importantes.
Y cuando los números cuentan una historia de riesgo, cuando los números cuentan un avance o una alerta, yo creo que ahí inmediatamente el board, la junta directiva, presta mucha atención. Cuando es llenar por llenar información, definitivamente no. Me llama mucho lo que decías, porque al final de cuentas creo que lo resumiste en esto último que decías, métricas que dan información y que influyen en las decisiones. O sea, Total. ese creo que es el punto que porque sí, obvio, pues concentra los otros puntos que me parecieron también muy interesantes, principalmente el tema de las debidas diligencias, pero que no son por temas triviales, sino que son por temas críticos. Exacto. Hace, hace poco, hace poco estuve escuchando un podcast con un tema bien interesante que justamente por una mala debida diligencia con un tema crítico de un tercero, hubo problemas serios. Entonces me parece muy, muy, muy atinado todo también lo que comentabas. Bueno, si quieren, voy a seguir con las preguntas. Aquí estas sí son preguntas que me gustaría plantearles a los tres. Vamos a empezar ahora por Elizabeth Prada. ¿Cuándo es el momento correcto, Elizabeth, para escalar un tema? Y eso era algo que justamente se pegaba también a lo que decía Elizabeth Romero en una de esas primeras respuestas. Em, ¿Al primer indicio o cuando ya se tiene el tema confirmado? ¿Cuál es el momento que tú consideras que es el mejor para eso? Pablo, para mí esa es una pregunta bien difícil, porque a las juntas se les pide como nueva competencia hoy la anticipación. Entonces, si uno espera tener total evidencia y todos los soportes, no sé si se va la oportunidad de poder entender para dónde se está moviendo ciertas situaciones o ciertas alertas conductuales y en general de lo que tiene que ver con cumplimiento y las distintas tipologías. Entonces yo creo que tampoco al primer llamado hay que salir corriendo, pero tampoco hay que esperar a tener toda la solidez, porque cuando yo ya llegué con la papa caliente, van a decir, pero a estas alturas me vas a decir que teníamos un problema que duró 6 meses o 3 meses o lo que sea en revisión. Yo creo que cuando mi investigación o la situación se está acercando a impactar el negocio o a impactar las cifras o a impactar reputacionalmente, es momento adecuado de levantar la mano. Y yo creo que toca a uno la junta cuando el tema es transversal y estratégico y realmente se va a llevar por delante a la empresa. No es llegar como alarmista tampoco, pero sí tener ese criterio y ahí nadie más que cumplimiento va a saber en qué momento definitivamente necesita, señores, necesito cupo en la junta porque esto no da espera. Pero es una pregunta difícil porque yo creo que va a ser como ensayo y error para saber en qué momento y si la tarea es anticipación dentro de las nuevas competencias que está pidiéndose hoy en World Economic y en MIT, claramente no voy a poder esperar hasta que esté todo listo. Tengo que pensar cuál es el riesgo emergente que se me está generando. Me hiciste recordar a Pedrito y el Lobo, porque qué difícil es empezar a llegar solo con los temas de entrada. Se corre uno el riesgo de que cuando la cosa sea en serio, ya no le crea uno la junta. Entonces, ese balance entre llegar a gritar, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, y que de repente ya no llegó el lobo, bueno, esperar bueno, sí, ya encontré unos cuantos pelos de lobo pegados en los palos cerca de la finca, entonces ya ahora sí, tal vez voy a decirles, miren, el lobo ya se está acercando, porque miren, me encontré esto, pero no necesariamente tuviste que ver el lobo. Me parece un balance muy, muy interesante, muy bien planteado. Elizabeth Romero, ahora me toca contigo. Pues mira, coincido totalmente con Elizabeth y para complementar, definitivamente el board no necesita ver rumores, como decía, esos comentarios de pasillo o inmediatamente ir a correr, pero sí necesita ver esas alertas tempranas que sean confiables, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, yo siempre escalo cuando tengo un indicio sólido que ha seguido pues un análisis de plausibilidad, que está algo sólido, un posible impacto alto
que precisamente para hacer esta alerta temprana confiable, o un riesgo que se puede crecer rápidamente, ¿no? Entonces, digamos que tengo esas tres premisas en mi experiencia, ¿no? Porque pues también escalar tarde afecta tu credibilidad y era la sorpresa negativa que hablábamos antes, ¿no? Escalar sin fundamento, pues es terrible, genera mucho ruido y no vale la pena y pues afecta la confianza. Entonces el equilibrio está en la trazabilidad, más no en la urgencia. Es lo que yo hago en mi experiencia. Ok. Me parece que vamos llegando a un common ground aquí. Raúl, ¿cómo ves tú el asunto? Ay, caray, esto está bueno. Esto está bueno. Bueno, mira, va a depender, yo considero que hay que considerar tres aspectos. Una, el nivel del riesgo. Vaya, el impacto que nos puede repercutir, que nos puede afectar, qué tan crítico o qué tan, qué tan crítico o qué grado de riesgo es este, este tema. Otra, la materialidad del evento, la materialidad del suceso que se pueda llevar a cabo, cómo nos puede afectar para la continuidad del negocio, para el aspecto financiero, para la reputación de la institución. Y la otra, la velocidad. ¿Qué tan rápido esto puede escalar? ¿Qué tan rápido puede ejecutarse este indicio, vaya, ¿no? Este primer, como dice aquí, el primer indicio cuando ya está confirmado? O sea, tenemos que evaluar, yo creo que el nivel del riesgo, la materialidad del riesgo y qué tan veloz puede llevar darse o ejecutarse para poder informar o involucrar a lo que es a la junta directiva, ¿no? Para escalarlo. Lo que sí, algo que yo siempre he considerado es que pues tenemos que siempre involucrar a la junta directiva, involucrar al board para que al rato, si la situación se nos sale de las manos, pues no o sea, ellos estén enterados, ellos estén, vaya, involucrados y que las decisiones se tomen en tiempo y forma, bueno, en tiempo y sobre todo en forma en donde ellos sepan cuáles pudieran ser las consecuencias de una u otra opción si se les informa con tiempo. Pero sí hay que considerar, pues, como pudiera mencionar yo, el nivel de riesgo, la materialidad y la velocidad con que este pueda darse a cabo y llevarse a cabo. Si es algo que es operativo, de un impacto limitado, pues podemos irlo haciendo gradual, ir informando de manera estratégica cuál es la situación, pero inclusive también qué es lo que se está llevando a cabo para subsanar o solventar esta situación. ¿Sí? Y bueno, algo súper importante, independientemente de qué tan, de qué nivel de riesgo sea, yo creo que tenemos que siempre actuar antes, no cuando sea demasiado tarde. Yo creo que eso es lo más importante, ¿sí? El actuar antes de que se complique la situación, sea el nivel de riesgo que sea, se tiene que actuar. Entonces, habrá decisiones que no dependerán de la parte operativa administrativa de la empresa o institución, pero sí tiene que depender directamente del board, de la junta directiva, de la junta de accionistas. Entonces, ahí es donde, pues, luego vamos a informar, vamos a escalar esta situación para que ellos tomen la mejor decisión, claro, compartiéndolas o con toda la información requerida, qué tanto puede afectar la continuidad del negocio, el posible impacto financiero, la reputación de la empresa,
y temas de incumplimiento regulatorio, donde nos puede traer como consecuencia inclusive sanciones o multas. ¿Sí? Me parece que aquí hay un balance interesante porque justo te escuchaba y decía, ok, no necesariamente tenemos que irnos al board de entradita. Podría ser que parte de ese escalamiento sea primero con el CEO y poder decirle, ok, mira, aquí podría haber cierta situación que nos podría escalar en tal velocidad. ¿Cuándo recomendás que se lo demos al board? Entonces ahí también utilizar ese canal intermedio que nos puede dar ese balance. Ok, interesante también por ahí. Sí, claro. Y siempre, ¿no? Hay que actuar antes de, no cuando... Hay que actuar cuando el agua la traigamos en el pecho, ¿no? Ya cuando nos la traigamos arriba de la nariz. Total, total. Totalmente. Y luego, como decimos acá en México, Ah, me quedé en cuando decimos aquí en México, no sé si fueron todos. Sí, yo también escuché Sí, hasta sí, ahí. sí. Ok, bueno, en lo que nos regresan en lo que nos regresan a Raúl, sigamos con la gente. Es increíble lo rápido que se nos está yendo el tiempo. A ver, Elizabeth, ya ahorita ya perdí el orden. Voy a irme con Elizabeth Romero ahorita para Está. empezar. Ya está Raúl por aquí. perdón, ¿hasta dónde me escuché? Nada más un último comentario. No sé Ah, si me escucharon. donde estás diciendo, como decimos aquí en México. Sí, como decimos aquí en México, pues hay que tapar el pozo antes de que se ahogue el niño, no después de ahogado. Hace sentido. Buenísimo. Bueno, entonces estábamos ya entrando a esta otra pregunta. Entonces, Elizabeth Romero, cómo traducir más bien esos riesgos técnicos? Porque una de las cosas que escuchábamos al principio era que lo que definitivamente no quiere escuchar el board son temas técnicos, no quiere escuchar ni cómo lo hice, ni quiere mucho menos que tratemos de justificar nuestro trabajo. No, ya estamos ahí porque nos creen, porque nos quieren, porque saben que algo de valor estamos aportándole a la organización, ¿verdad? O sea, tenemos que irnos sobre esos mínimos para entender que tenemos que irnos para adelante. Entonces, ¿cómo traducir esa parte de riesgos técnicos a decisiones de negocio para que le hagan sentido a la junta directiva y al CEO de la organización? Mira, esto es algo bastante importante en mi concepto y yo para eso tengo como una regla de oro, por llamarlo de alguna manera. Y yo desde mi experiencia creo que lo que toca primero es, primero digo el impacto que ese riesgo va a tener y luego el detalle. O sea, yo siempre cuando hay una situación, no explico la norma per se, es que la ley 2195, la ley, no. Yo explico, oiga, esa ley que nos cambia en el negocio si no la cumplimos. ¿Qué riesgo hay para la compañía? ¿Qué sanción hay? ¿Qué multas? ¿Qué penalización? O sea, no voy a explicar qué dice el artículo 1, 2, 3, no explico la norma per se, pero sí qué cambia ese negocio, qué cambia, qué pasa si no la cumplimos. Hay sanciones, hay qué tipo de riesgos hay si no la cumplimos. No explico el riesgo como tal, sino explico, oiga, ¿cómo me afecta ese riesgo a mis contratos? A los negocios nuevos, a los clientes estratégicos, a mi mercado, a mi modelo de negocio, a mi reputación, a la continuidad de la compañía. Entonces, creo que siempre se debe no decir el riesgo per se de primerazo, sino, oiga, ¿cómo me está afectando a mí? Y pues yo creo que cuando se habla así, cuando el board deja de ver a compliance como un obstáculo y empieza a verlo como un radar, como alguien que te ayuda a anticipar, a priorizar, a proteger y a actuar. Entonces, para mí es eso. Primero el impacto y luego el detalle.
Me parece muy interesante porque realmente ahí al decirle, miren, tenemos un tema que nos puede costar $1 millón. A ver, mijita, cuénteme. Exacto. O sea, creo que ya ahí se perdió el miedo de escuchar al de compliance y todo lo contrario. Elizabeth Prada, cuéntanos. Muy en la línea de lo que ustedes están mencionando, claramente a esto hay que ponerle cifra, porque el riesgo Por sin supuesto. ponerle un monto de impacto para la organización deja de ser escuchado, por muy relevante que sea. Entonces, si estamos hablando de negocios, estoy cerrando la puerta porque hay un riesgo y eso implica perder cuánto, con cuántos clientes no voy a poder hacer lo que esperaba o cuánto voy a dejar de ingresar en la operación con este cliente al que le estoy cerrando la puerta. Yo diría que ese es uno. Y el segundo, cuando hay temas que son cualitativos, que no se ven tan fácil de cuantificar, yo creo que el siguiente umbral al que hay que llevarlos a mirar es el escrutinio de los grupos de interés que hoy es tan fuerte. Porque antes uno decía, no, como nadie me mira qué hay internamente, es que hoy el escrutinio de cualquier persona que se siente involucrada con una compañía y el juicio que se da en redes sociales es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, uno puede llevar una situación de conflicto de interés. Entendemos que aquí hay una alerta, que hay un potencial conflicto de interés, no se gestionó, se tomaron decisiones de negocio, un miembro del comité que tenía que decidir tiene algún vínculo con el cliente al que le vamos a hacer X operación. Como probablemente no lo puedo cuantificar, pareciera que no es fácil de llevar. Pero aquí viene y se activa el tema de, venga, ¿qué van a pensar los terceros ante una operación de un conflicto de interés que puede que exista o no, pero está el escrutinio de afuera? Entonces yo diría que son dos. ¿Cómo lo cuantifico y cómo reputacionalmente puedo salir impactado por una mala gestión, una mala actuación, por no atenderla a tiempo, diría yo? Así, y ahora las redes sociales no perdonan. Ahora lo que antes lo que pasaba en Vegas se quedaba en Vegas. Ahorita cualquiera le tomó foto a alguien y se lo sabe el mundo, ya no solo. Entonces Y el Pablo, hay algo que tú mencionas y es que, y ya estamos todos estudiándolo y analizándolo con la profundidad que corresponde, y es el llamado conflicto de interés aparente, que ha venido pues con la nueva ISO y todo. Ya no es solamente si hay o no en la técnica una situación específica, sino a los ojos de tercero cómo puede ser percibido. Y cuando ya empiezan a hablar de los ojos de tercero, estoy hablando de este escrutinio, donde ante un tercero, si algo no cuadra de cara a un riesgo del negocio, que puede ser cualitativo, el juicio y la forma del reproche moral es superior, ahí no importa la cifra, lo que importa es la reputación. y mira, Ahí, lo que mencionabas de lo aparente es un tema porque no necesariamente tenía que haber habido, pero ya simple y sencillamente que reputacionalmente haya llegado ese golpe a los medios, ya, ahí, ya, ahí, ahí yo solo quiero decir una cosa, Pablo, y es, yo tengo siempre una frase, es muy mía y que siempre la digo en Siemens, es, no hay que solo ser, sino parecer. Precisamente por eso que está trayendo a colación Elizabeth. total. Don Raúl, te escuchamos. No, sigue teniendo creo que problemas técnicos. Creo que sí. Sí. ¿Hola? Ah, no, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? sí, Raúl, dale, dale. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok. Bueno, a ver. Aquí la pregunta dice riesgos técnicos en decisiones de negocio. Primero que nada, quienes toman las decisiones del negocio, pues no saben o bueno, no es que no sepan, pero no les vamos a hablar de regulación, de cuestiones tecnológicas, de términos acá muy sofisticados, vamos a decirlo así, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, mira, si la institución financiera le congelan las cuentas, por ejemplo, o a mi cliente le congelan las cuentas, no voy a decir por un mes, por un día o por 2 días, a ver, ¿cuántas son sus pérdidas por día? Hablando de dinero, que ya lo decía la compañera, hablando del impacto, ¿cuánto tiempo? O sea, esto, ¿cuánto tiempo? ¿Cuál es la consecuencia? ¿En cuánto tiempo se puede resolver esto?
Y porque a mayor tiempo, cuando mayor es el impacto, mayor pueden ser las pérdidas. Y le agregamos la parte cualitativa, que es la reputación, ¿sí? La reputación que a mayor tiempo, pues más rápido, ya lo mencionaba Pablo, las redes sociales hoy en día, a la velocidad luz. Entonces, sí tenemos que decir, a ver, por día nuestras pérdidas o el dejar de ganar o el dejar de tener ingresos es tanto. Eso es por un lado. Por otro lado, la parte también unificamos cualitativa y cuantitativamente el aspecto de la exposición al riesgo de las multas. ¿A cuánto estamos expuestos de una multa o una sanción? ¿Sí? A mayor tiempo nos tardemos, mayor son nuestras pérdidas o mayores van a ser los no ingresos para la empresa, ¿no? Y luego, pues, el tema pues, reputacional. A mayor tiempo, más rápido se corre toda la información y lo vuelvo a comentar. Lo acabamos de vivir aquí en México con esas tres instituciones financieras que, pues, a final de cuentas, sí, hubo multas, hubo sanciones, hubo pérdidas económicas por día después de esa sanción financiera emitida por el Departamento de Tesoro, pero lo más crítico creo que fue el tema reputacional. Entonces, sí tenemos que hablarle en números, hablando económicamente, en números, hablando en tiempo y en consecuencias reputacionales, ¿sí? Y de eso, pues, ver en un momento dado qué acciones podemos llevar a cabo para reducir esos costos, esos montos, que sean justificables. Y bueno, y si esos montos, volvemos a lo que mencionaba hace rato, si nos va a salir más caro eso que lo que realmente se está perdiendo, pues tomar la decisión adecuada. O también, pues, ¿qué hacemos? Aceptamos el riesgo, transferimos, lo mitigamos. Entonces, eso es importante, pero traducido en prácticamente en números, porque al final de cuentas eso es lo que las juntas directivas y quienes toman las decisiones de negocio, eso que ellos lo que quieren ver. ¿Cuánto por día, en dinero, por tiempo, etcétera, etcétera? ¿Y qué se está haciendo, pues, para tratar de que sea lo menos posible? Sin meternos en palabras técnicas, estamos hablando de fallas tecnológicas, estamos hablando de incumplimientos regulatorios, estamos hablando, o sea, sin meternos en temas de leyes, en temas de regulación, de disposiciones, de reglas, ¿sí? Básicamente sería eso, ¿no? Cualificar y cuantificar esta situación. Pablo, estás en mute. Gracias, gracias. Al final llegamos a ese common ground, ¿verdad? Porque creo que el punto es cómo hacemos que la junta directiva, el board, comprenda el impacto que puede tener, no solo financiero, sino también reputacional. Y creo que ahorita el tema reputacional es un tema que las juntas directivas deben de tener muchísimo más atención, porque ahorita no se necesita que las cosas sean ciertas, solo se necesita que las cosas estallen en las redes sociales para que se vuelva cierto y que el impacto que puede tener una organización pueda ser incluso hasta mortal. Entonces, creo que sí, ya es clave que volteen a ver esos temas también. Miren, se nos fue el tiempo. Increíble, pero se nos fue el tiempo demasiado rápido. Me gustaría, solo para tomar un minuto más por arriba de lo que usualmente nosotros siempre tenemos la promesa con nuestros oyentes que empezamos puntual y terminamos puntual. Solo quiero pedirle a nuestros oyentes que se queden 3 minutos más por arriba del tiempo que habíamos prometido. Y me gustaría que en un minuto o un poquito menos puedan nada más darle ese último consejo a cada uno a los oyentes, cada uno de ustedes. Entonces, Elizabeth Prada. Yo quisiera que se quedaran con una frase que a mí me encanta. Cuando yo estudiaba Derecho, los profesores nos decían en los trabajos,
que aplicáramos una frase que invito a que apliquen en las presentaciones para la Junta. Lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno. Es una frase de Baltasar Gracián que creo que debemos aplicar siempre y recordar. Hay que ser profundo, hay que ser claro, concreto, preciso y obviamente siempre meter el ADN, el impacto a las presentaciones que van para Junta. Elizabeth Romero. En resumen, un board valora mucho la claridad, el contexto y la ayuda a la toma de decisiones. Pero si tú me preguntas, hay una frase también que me gusta mucho y es, ¿qué le importa al board cuando lo que vas a contarle no describe el pasado, sino que permite anticipar el futuro? Me gusta, me gusta. Raúl. Ok, bueno, pues 3 puntos. ¿Qué está en juego? ¿Qué puede pasar que te agraves? Dos, ¿qué tan importante es desde un aspecto del impacto, cuantificado sobre todo, y claro, cualificado, ya lo mencionamos, que vaya de la mano con el riesgo reputacional? Y por último, pues, ¿qué opciones me das para llevar a cabo? ¿Vamos a mitigar? ¿Vamos a aceptar el riesgo? ¿Vamos a transferir? ¿Qué hacemos? Básicamente. Ese cierre me parece importantísimo, ¿verdad? Llegar con el impacto económico, reputacional y, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia sugerida? Bueno, quiero darles las gracias a todos, a los tres. Gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por cerrar este cuarto día. Mañana es nuestro último día. Aviso parroquial. Ahí en la sección del chat les dejaron el link para poder ingresar el día de mañana. Les dejaron también nuestras redes sociales. Este foro, este panel va a ser también parte de las redes sociales dentro de poco. Van a poder verlo en YouTube. Y pueden también llenar la encuesta que les estamos dejando ahí para que nos den su opinión respecto a la actividad del día de hoy, qué cosas les gustaron, qué cosas les gustaría escuchar y bueno, cualquier recomendación de mejora que nos quieran hacer. Así que nuevamente, Elizabeth Trada, Elizabeth Romero, Raúl, me parece raro estar diciendo apellidos, pero por razones obvias. Ok. Muchísimas gracias nuevamente y quiero desearles Gracias desde a ya todos. gracias Raúl y quiero desearles desde ya una feliz Navidad, un feliz 2026 y que les traiga cosas lindas a todos. Gracias a ti por la Muchas invitación. gracias. Un gusto a los demás panelistas. Muchas gracias. Un gusto. Un abrazo a todos. Salud sobre todo. Hasta luego. Hasta luego, Gracias Pablo. Muchas Raúl. gracias. Que estés Un bien. abrazo a todos. Chao, chao.